Hay una razón principal por la que decidí hacer esta serie sobre el miedo. Soy un experto. Tengo muchísima experiencia en tener miedo, miedo a lo nuevo, miedo a los chicos desconocidos, miedo a los cambios, miedo a los hospitales y a las enfermedades, y a las agujas y a las cirugías y los análisis, miedo a los baños públicos, miedo a la policía, miedo a que me pasen la pelota, a que me metan en un colegio pupilo, a que me abandonen, a discutir aunque tenga razón, miedo a morir, miedo a devolver algo que me vendieron en mal estado, a caerle mal a la gente, a no ser divertido, a quedarme solo sin familia para toda la vida, a la oscuridad, a las víboras, a las arañas y a los bichos en general. Ok, pausa. Todos somos valientes hasta que la cucaracha sale volando. Miedo a las cosas muy frías porque me podían hacer doler la garganta, y a las muy calientes, miedo a que me peguen, miedo a los ganchitos esos que le ponen al paquete de fiambre porque me los podía comer y tragármelos y morir, miedo a las chicas que en general me iban a rechazar por ser feo, miedo a mostrar mis emociones o a llorar en público o a decir te amo y te necesito, miedo a la montaña rusa, todo juego mecánico que implicase caídas o giros, salvo la calecita, carrusel o como se diga. Cuando iba con mis amigos a Little Park, que era un parque que ya no existe más en Buenos Aires, todos se subían a los juegos de adrenalina, yo me quedaba mirando de abajo y después me subía al cohete espacial, al que iban padres con sus hijos de 4 años, y ellos me esperaban a mí. Miedo a entrar en un negocio y que me confundan con un ladrón, miedo a las alturas, miedo a los aviones, miedo a que se caiga el avión, miedo a decir que sí, aunque estuviera seguro de que podía hacerlo, miedo a decir que no, aunque supiera que no lo podía hacer o me metería en problemas, a hacer el ridículo, a pasar vergüenza, a no saber qué decir ni saber cómo discutir, miedo y más miedo, y miedo al miedo de tener miedo y morir de miedo. O sea, toda esta intro, para que te quede claro que la emoción del miedo me acompañó casi toda mi vida. Esa cosa en el estómago, esa sensación constante de que va a pasar algo malo. Fui criado con miedo. El miedo se convirtió en ansiedad, y así es como aprendí a vivir. Conocer a Jesús a los 17 años fue lo mejor que pudo pasarme. Fue el comienzo de un camino reparador y superador. Pero los cambios no son inmediatos. Todos estos años fui aprendiendo a vencer mis miedos, uno a la vez. Durante muchos años dudé sobre si Dios realmente quería usarme o era una idea mía. Porque obvio que todos los demás podían ser más usados por Dios que yo. Predicar mejor, cantar y tocar mejor, entender mejor la Biblia, ser más disciplinados y puros y santos. Cada vez que Dios me susurraba algo, el miedo y la inseguridad se apoderaban de mí y disparaban un sinfín de otras emociones y una catarata de sentimientos. Por supuesto que aprendí a convivir con esos estados. Toda mi vida avanzaba a pesar del miedo. Me casé, formé mi familia, estudié teología, me gradué como abogado, comencé a servir en mi iglesia y un montón de otras cosas más. Pero mientras tanto nadie sabía que transitaba una sensación constante de miedo y ansiedad. De alguna manera, supe desarrollar una especie de actitud compensadora y extrema, mostrarme seguro por fuera, aunque fuera muy inseguro por dentro. No lo vas a creer, pero desarrollé una estrategia para simular una tos o un bostezo para justificar que los ojos se me pusieran vidriosos, para que nadie piense que me había emocionado con algo. Avancé con el miedo y la vergüenza como esos amigos que te hacen mal, pero aún así los conservás, sin darme cuenta durante años que había un secreto para derrotarlos. Cuando compartís tus sentimientos, de golpe se minimizan y hasta a veces se esfuman. El miedo es una emoción natural. Es un sistema de alarma que Dios creó en nuestro cerebro que se activa cuando hay una amenaza. Bueno, hasta ahí va bien. Pero como todo lo creado por Dios, los humanos y el enemigo tendemos a desproporcionarlo y usarlo incorrectamente. O sea, cuando algo que Dios creó está siendo usado en nuestra propia contra, algo anda mal. A lo largo de mi vida cristiana, fui encontrando ánimo y valentía en los héroes de la Biblia que se animaron a más. Dios los usaba
para animarme a dar mis siguientes pasos, que obviamente me daban miedo. Todos los que hicieron algo importante para Dios en la Biblia comparten una característica. Ninguno sentía que estaba preparado para la tarea, ni que fueran la persona indicada. Es como que cuando Dios necesitaba que un voluntario diera un paso adelante, todos los demás daban uno hacia atrás, menos nuestro héroe de turno. En el Salmo 143, David le dice a Dios, y se dice a sí mismo también, porque las oraciones, las alabanzas y las cosas que escribimos son reveladoras para nosotros, no para Dios, porque Él ya las sabe. David dice así: estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo. Fue tan honesto que esa honestidad se transformó en un espejo para mí mismo. ¿Estaba yo viviendo este tipo de honestidad? No. Yo sabía que tenía 1000 miedos, pero lo negaba todo el tiempo. No era capaz de decírselo ni a Dios ni a mi entorno. Y este versículo hizo eco fuerte en mí. Pero como ya te dije, no produjo un cambio en mí de la noche a la mañana. Fueron años de haber vivido con esa emoción dominante. Por más que entendí que podía y debía deshacerme de ella, fue un proceso. Tomó mucho tiempo. Me sentía por momentos con una aparente sensación de libertad. Podía olerla, pero no vivirla. Es como cuando estás a punto de dar un gran salto de fe y no te animás. Sabés que vas a superarte y a liberarte, que es solo un paso, es animarte, pero hasta que no saltes, esos resultados son imaginarios, no reales. Yo podía sentir esa libertad, la veía en otros, podía imaginarme cómo sería la vida siendo honesto sobre mis emociones, pero tenía que saltar, que dar un simple, gran paso. No era tan fácil. Fui superándome un paso a la vez. Miedo cero no es mi estado actual, pero es mi estado ideal. Estoy cada día más cerca de esa confianza y esa fe ciega en Dios. Miedo cero es la historia de un tipo que se burlaba y ridiculizaba a la gente que se emocionaba, para esconder que él mismo era una tormenta de emociones. Todo eso no es gratuito, ¿eh? El cerebro se las ingenia para calmar el dolor y la ansiedad, y muchas veces terminamos con adicciones y malos hábitos para calmar ese cúmulo de emociones negativas. Un día puntual, tuve que decirle a Dios y a mi gente cercana que era muy diferente a lo que yo mostraba, que vivía con miedo y que eso me había llevado a algunos lugares oscuros. Y un día sucedió. Después de todo un tiempo en el que Dios trabajó en mí y en mi entorno, llegó el día en que me decidí a saltar al vacío y pedir ayuda. ¿Y sabes qué pasó? Ninguno de mis miedos se cumplieron. Encontré libertad, alivio, compañía, aceptación y una nueva normalidad. Empezar a compartir aquello que me daba miedo que otros supieran, trajo en mí una nueva libertad, un nuevo nivel desbloqueado. Saltar al vacío, confiando en Dios, me convirtió en un nuevo hombre. Quiero preguntarte, ¿con qué tenés que ser honesto? ¿Te animás a dar ese salto? Quiero que en los próximos capítulos hablemos más honestamente sobre cómo avanzar a pesar del miedo, y te animes a pensar en liberarte de él. Y decidí enfrentarme a un desafío al que nunca jamás me animé, como una forma de decirte que estamos juntos en esto. Caminemos entonces, cada uno con su propio desafío de fe, y que el final de esta serie nos encuentre habiendo vencido nuestros temores más grandes.